Un tipo que le gusta la política, un tipo bajado ahí al barro. ¿Qué es el PSOE? Pues esta es probablemente la pregunta más difícil de todas, porque sí que creo que hace poco, después de una conferencia, se me acercó un venezolano que llevaba en España 3 o 4 años y me dijo que le había ayudado muchísimo a entender España, entender el PSOE State of Mind, un texto que de hecho yo escribí que decía... ¿qué es el PSOE, el State of Mind y por qué te ayudará a entender España? O sea, que justo aquello que a mí se me había ocurrido como un título... Perdona, ¿has dicho PSOE State of Mind? Sí, PSOE State of Mind. El término no es mío, el texto en el que intenté explicarlo hace año y pico, pues sí, el término surgió en Twitter y creo que... Pero ¿cómo quieres que lo tradujamos al español, Pablo? ¿Cómo podemos traducirlo para aquellos que no hablan inglés? ¿Cómo lo traducirías? Estado mental PSOE, estado emocional, como estado mental PSOE, ¿no? mentalidad PSOE. Lo Mentalidad que pasa es que PSOE. el problema de esas definiciones, ya lo tiene también el anglicismo, ¿no? Pero el problema de esas definiciones pasa un poco como posverdad, ¿no? Que empezó a hablarse de posverdad y la gente cree enseguida que la entiende. Posverdad, pues si no es verdad, será mentira. Pues no tenía. Ya he intentado decir que no tenía nada que ver con esto. Tenía que ver, de hecho, con que ya no te importaba ni la verdad ni la mentira, ¿no? Pues con esto de mentalidad PSOE, pues puedes tener a gente a la que le gusta el PSOE. Y no es eso. De hecho, es muy diferente a eso. PSOE State of Mind es que haya gente que se enfrenta al PSOE, que está en contra del PSOE, que incluso políticos que quieren sustituir al PSOE, pero que piensan exactamente como quiere el PSOE que piensen. ¿Por qué? Porque se oponen a él justo de la manera en que convendría el PSOE que se opusiera, ¿no? Entonces, por eso el mentalidad PSOE, estado mental PSOE, suena demasiado partidista y esto es justamente lo contrario. Eso es intentar explicar un partido como el PSOE que se ha hecho con toda la hegemonía mental del país. Un partido en el cual hay concejales que van a la procesión, pero esos mismos concejales a la procesión del pueblo o a la procesión de Semana Santa de su ciudad, pero esos mismos concejales luego cuando votan por el laicismo y por quitar la religión de las escuelas o se meten con la iglesia, ¿no? Un partido que es capaz de apoyar, pues ahora lo estamos viendo, ¿no? Todo el feminismo, también el feminismo que es muy escéptico con la transexualidad, cuando esta implica que algunos transexuales pues que han nacido hombres y que sin embargo se ven como mujeres pues tengan los mismos derechos que las mujeres. Esto el feminismo piensa que no, que es una invasión de lo que sería auténticamente mujer y esto lo apoya el PSOE, pero también apoya a estos transexuales y que defiendan lo contrario, ¿no? Es un partido que es capaz de absorber en sí una cosa y la otra y que nadie le denuncie esta contradicción, porque todos hemos aceptado que de alguna manera ese es el marco, esa es la hegemonía en la que estamos todos. Por eso, por lo tanto, es muy difícil de definir, porque definir por definición, perdón por la redundancia, definir de por sí es poner límites. Y lo maravilloso del PSOE State of Mind es que haya gente del PP defendiendo cosas que en el fondo de la manera en la que quiere el PSOE. Por ejemplo, relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? Cuando empezaron a hablar de sacar la ley de eutanasia, el argumento principal que se dio en el Parlamento por parte del PP era que no, la eutanasia no, porque ustedes lo que quieren es ahorrar dinero en las pensiones, lo que quieren es ahorrar dinero en la sanidad. Bueno, esto es un argumento tan malo que es justo el argumento que el PSOE deseaba que tuvieran sus rivales. Pero nadie le había no había un PSOE, un espía del PSOE metido en el comité de dirección del PP haciendo estas cosas. El PP ya ha asumido que da estos argumentos malos simplemente pues porque está en esta mentalidad PSOE, en este PSOE State of Mind, en el cual él se queda siempre con la parte más antipática, ¿no? PSOE State of Mind es también pensar que la cultura, que las ideas, que lo intelectual tiene que ser siempre eso, de izquierdas, tiene que ser de la izquierda PSOE tampoco. Puede haber una izquierda un poco más arrebolada, pero esa izquierda simplemente sirve pues, para estimular, como acicate, para el gran paraguas de la manera de pensar que muestra el PSOE. PSOE State of Mind es eso, es que la derecha en España lleve su buen siglo casi sin elaborar demasiado sus ideas propias. Yo creo que está cambiando ahora, ¿no? A la fuerza ahorca dirían algunos, ¿no? Y precisamente estos últimos 4 años de gobierno PSOE pues sí que está generando en España una cierta efervescencia intelectual, o sea que bueno, ya voy a tener que dejar de protestar de estas cosas que protesto mucho y empezar a reconocer que ahora ya sí ocurre, pero bueno, PSOE State of Mind es también, por ejemplo, que Felipe González sea defendido por la derecha hoy en día, como un modelo, ¿no? Pero vamos, le estoy hablando de Feijóo, de Núñez Feijóo, el líder del PP, que de entre sus primeras declaraciones es hablar bien de
de Felipe González. Bueno, yo era pequeño cuando gobernaba Felipe González, pero luego he leído y tal. Bueno, cuando se fue yo ya votaba y todo. De hecho, votaba yo para echarle. Pero vamos, la etapa de Felipe González es una etapa de una corrupción que deja incluso lo de los seres de Andalucía de ahora en mantillas. Es una etapa de, pues no, porque la corrupción incluía que hubiera unos señores que secuestraban a españoles, que no eran de ETA, segundo Marey, y esos señores estaban mandados por un ministro, Barrio Nuevo, un ministro de Interior de Felipe González. O sea, Felipe González es que el Estado secuestre a españoles. O sea, esto es un ideal, o sea, los GAL y tal. O sea, pero bueno, como hay que aceptar que el PSOE de por sí, esta es otra parte importante del PSOE State of Mind, que es el mito del buen PSOE, ¿no? Cuando el PSOE hace cosas malas, cuando al final las hace tan malas que nadie puede evitar verlas, la excusa es, bueno, pero este es el mal PSOE, pero hay otro buen PSOE, que siempre son varones por ahí perdidos en las autonomías, o señores que escriben cosas así, artículos críticos, pero que nadie lee, que ese cuando venga, ese ya sí que va a poner bien las cosas, ¿no? El problema no es el PSOE nunca, sino que siempre es el mal PSOE, pero luego está siempre el PSOE bueno. Pero esto lo dicen también, lo utilizan muchísimo sus rivales. Le dicen, vuelva a ser como Felipe González, dicen a Sánchez, no sé. Dentro de unos años se dirá, vuelva a ser como Sánchez, claro, según esta deriva, ¿no? Todo eso es PSOE. Por eso entender el PSOE es entender España. Pero tú no crees que el PSOE es como un crisol de España, es como el pilar de España, es lo que yo creo que es el partido que más años ha gobernado y el más importante, sin duda. El PSOE es como un partido, es una mezcla, es como mantilla por la mañana, Satisfyer por la noche, catecismo, píldora anticonceptiva, todo junto ahí. Es la pastilla roja y la azul de Matrix, cualquiera, la roja, la azul, las dos, pum, pam, pam, pim, pam, pum, la casitos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el PSOE? Que lo engloba todo. A ver, sí, habrá. Entender el PSOE es entender España. ¿El PSOE es España? Yo creo que no. Yo creo, sin embargo, que no. Yo creo que es la España política en buena medida, ¿no? Tampoco tanto. Es decir, ha gobernado más años, pero no ha gobernado tantísimos. 13 González, 8 Zapatero, bueno, 8... sí, que no llegaron, pero vamos a ponerlo. 21, ahora llevamos 25. 4, bueno, sí, 25, pero llevamos ¿cuánto llevamos de democracia? 40. O sea, no es tan arrebatador. Por otra parte, ¿cuándo fue la última mayoría absoluta del PSOE? Pues nos tenemos que ir en la noche electoral nos tenemos que ir al año 1986, porque en la legislatura que empezó en el 89 es verdad que tuvo mayoría absoluta, pero la tuvo porque los diputados de Batasuna, que entonces eran elegidos, en aquel momento no iban al Parlamento. El PSOE en la noche electoral del 1989 sacó justo 175 diputados, luego se quedaba a uno de tener la más absoluta, tenía justo la mitad de la Cámara. Como se fueron los de Batasuna, entonces ya sí que empezó a tener absoluta. Pero la noche electoral, la última mayoría absoluta, 86. ¿Qué queremos decir 89? Vale, pues 89. ¿Cuánto ha pasado desde el 89? 33 años desde la última mayoría absoluta. ¿Cuándo se fueron las dos últimas mayorías absolutas del PP? 2011 y 2000. O sea, están mucho más cerca. Es decir, no es verdad tampoco, es parte del PSOE State of Mind esa especie de laxitud que nos entra de, bueno, no hay nada que hacer, el PSOE está y estará. El PSOE tiene cada vez más problemas, tiene que pactar con un montón de gente porque si no, pues no se come un colín. Y eso es lo que le permite su ventaja. Es verdad que hay una notable falta de escrúpulos en pactar con todo el tipo de gente con la que pacta, porque son gente que tienen proyectos para España muy distintos, supongo yo, a los del PSOE, porque esos proyectos incluyen destruir España. Y no pienso bien del PSOE, pero creo que destruir, lo que se dice destruir, como cualquier parásito, nunca le interesa destruir del todo al órgano en el que está. Es solo una metáfora, ¿eh? No, porque se me ocurrió. No claro, estoy diciendo que sea un parásito. Pero perdona, Miguel Ángel, por aquí me surge una duda yo he de reconocerlo, y no es falsa modestia, me considero un cateto de pueblo, soy un cateto prominente y reconocido. Pero claro, si muchas veces se vende o se vendió al PSOE como el partido contestatario, ¿no? El partido que podía cambiar las cosas. Pero yo, repito, desde mi posición de cateto de pueblo, veo la alternancia PSOE-PP y no me parece que cambian tantas cosas. Entonces, si tú defines el PSOE State of Mind de la forma que lo has hecho, ¿cuál es el PP State of Mind y qué es el PP? Bueno, el problema es eso, que no existe el PP State of Mind, que el PP State of Mind es el PSOE State of Mind. O sea, que están abducidos dentro del papel, del rol de
querida oposición, de oposición gubernamental, pero donde la palabra gubernamental no solo se utiliza en el sentido subjetivo, sino objetivo, del gobierno. ¿El PSOE es una alternativa? Pues sí, el PSOE planteó que España se saliera de la OTAN, lo cual nos hubiera convertido en un país geopolíticamente muy extraño, ¿no? Así, en el sur de Europa, distinto. Pero lo que pasa es que defendió eso y defendió también que nos quedáramos pues 4 años después en el referéndum. O sea, que sí, hay un componente en el PSOE en el cual se agarra a todas las banderas revolucionarias. Últimamente se está diciendo, por suerte no hace tanto tiempo y muchos lo recordamos como si fuera ayer, pero últimamente se está diciendo pues eso, que el PSOE es el que, o mejor dicho, el PSOE le echa la culpa al PP de los recortes de la crisis del 2008. Bueno, la crisis del 2008, en el periodo 2008-2011, todos los recortes que hubo fueron del PSOE porque era el PSOE el que gobernaba. Pero ya eso se empieza a desdibujar y se empieza incluso a desdibujar que el 15M se produjo contra el PSOE, ¿no? Ya dentro de unos años se contará incluso que el PSOE era el que lo patrocinaba porque estaba siempre con la alternativa, con lo revolucionario, con los jóvenes. O sea, que es que lo vivimos continuamente. Es verdad que a veces ya por fin nos libramos de él, por ejemplo en 2011, pero es verdad que sirve de poco porque si el partido que lo sustituye, como bien has dicho, o el gobernante que lo sustituye, Rajoy, mantiene todo el pensamiento PSOE, y la prueba es que no cambia ninguna de las leyes típicas del PSOE porque había que preocuparse mucho de la economía. Eso también es muy PSOE State of Mind. El reparto de papeles PSOE State of Mind es cuando el PSOE gobierna, implanta leyes según su ideología. La economía se va a pique y entonces llega el PP y arregla solo lo de la economía, pero no lo de las leyes. Y luego ya cuando la economía está bien, otra vez vuelve el PSOE y sigue adelante con su ideología. Vuelve a fracasar en la economía, el PP es una especie de fontanero, de gestor, que llega, de administrador, que llega a arreglar las cuentas. Pero es que lo bueno de esto es que el PP lo asume. Y además farda de, no, es que no hicimos nada en 2011, 2015, aunque teníamos mayoría absoluta porque sí teníamos que arreglar la economía. Ya, pero teníais varios ministros, no solo el de Economía y Hacienda, los demás que hacían. No había que estar concentrados en cambiar la economía. Bueno, han asumido el papel que quiere el PSOE para ellos, alguien que arregla sus estropicios, pero que no modifica en nada la dirección que tiene España.